¿Todos encontraron ya segundo libro de Reyes, capítulo 13? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, que una vez más podemos reunirnos. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que eres lento para la ira, grande en misericordia, y esa misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque te muestras bueno con nosotros, aun cuando nosotros no lo somos. Y te damos gracias, Dios, por ese amor que aún sigues ofreciendo al mundo, Padre Santo. A pesar de que tantos te desprecian, sigues ofreciendo ese amor al mundo para que todo aquel que en tu Hijo Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que podamos, Señor, aprovechar el tiempo que tenemos hoy para aprender más acerca de ti y para acercarnos más a ti por medio de las Escrituras y poder entender más tu corazón, tu mente, Señor, hasta donde podemos, con una mente finita como la nuestra. Ayúdanos a entender. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, pues estamos viendo los reyes de Israel y la semana pasada vimos a la historia del rey ¿qué? Joacás. Y cuando Joacás murió, su hijo obviamente fue el que tomó el lugar. ¿Y se acuerdan de cómo se llama ese rey? Lo tienen ahí enfrente de ustedes, por eso se acuerdan, ¿verdad? Se llama Joás, ¿verdad? Porque lo dice muy claramente allí en el versículo 9 del segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, dice: cuando Joacás se reunió con sus antepasados, que quiere decir que murió, lo sepultaron en Samaria, que era la capital del reino del norte, y en su lugar reinó su hijo Joás. Si es que hoy vamos a ver a su hijo Joás, pero no en su totalidad, vamos a ver una parte nada más, porque la historia de Joás, como vamos a ver, se va a dividir entre este capítulo 13, el capítulo 14, y luego también vamos a tener que ir a ver con más detalle su reinado en el capítulo 25 de Segunda de Reyes. Así es que comenzamos ahí en el versículo 10 hoy, ¿sí? Y noten lo que dice ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 10, dice: Joás tenía 37 años de reinar sobre Judá, cuando Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 16 años en Samaria. No se confundan, está mencionado Joás dos veces, pero noten que el primer Joás era el rey sobre ¿quién? Lean su Biblia, ahí está en su Biblia. Rey sobre Judá. El Joás que estamos viendo aquí hoy es el que estaba reinando sobre Israel. Entonces no nos vayamos a confundir, porque a menudo cuando vemos así, a veces los nombres de los reyes se duplican, o se está hablando del rey de Judá o del rey de Israel. Ay, Señor, ¿es el mío? ¿Ese fue el mío? No, hombre, ¿serio? Sí, fue el mío. Qué bárbaro. Qué mal ejemplo está dando el pastor, ¿verdad? Ok, si oigo otro teléfono y ya pagué yo el mío, entonces... Ok, entonces a veces se está hablando del rey de Judá, a veces está hablando del rey de Israel. De alguna manera aquí tenemos dos Joases. Uno era rey de Judá y había reinado ya 37 años en el reino de Judá, cuando Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel. Ahora recuerden, Joacás era hijo de Jehú, ¿sí? Y recuerden que Jehú por 4 generaciones va a tener a alguien de su descendencia sentado en el trono de Israel. Entonces tenemos a Jehú, primera generación, tenemos a Joacás, segunda generación, y ahora tenemos a Joás, tercera generación. Quiere decir que queda una generación de reyes de Israel que van a ser descendientes de Jehú, y luego las cosas van a cambiar, pero vamos a dejarlo hasta que cambien para estudiar eso. Versículo 11 dice: pero hizo lo malo a los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que siguió cometiéndolos. Entonces recordamos lo que esos pecados eran, ¿verdad? Básicamente es la idolatría. Los 2 becerros de oro que se pusieron, uno en el norte y uno en el sur, para que la gente de Israel no pudiera ir a Jerusalén a adorar como Dios lo había mandado. Allá hablamos acerca de estos pecados de Jeroboam. Y podemos ver aquí que aunque Joacás, el padre de Joás, parece ser que se arrepintió de su pecado y oró en presencia del Señor, y el Señor le escuchó, como vimos la semana pasada, esto no parece haber hecho mucho, o no parece haber tenido mucho efecto sobre el resto del pueblo, ni sobre su hijo Joás. Parece que como el esfuerzo que hizo Joacás para volverse al Señor, para acercarse al Señor, no tuvo el impacto sobre su hijo y sobre el resto del pueblo que se pudiera pensar que iba a tener. ¿Por qué? Porque siguieron practicando los pecados
de Jeroboam. Siguieron practicando los pecados de Jeroboam. El rey Joacás se volvió al Señor, clamó al Señor, pero sus hijos y el pueblo siguieron practicando los pecados de Jeroboam. Sin embargo, en los próximos versículos vamos a ver que sí se despertaron algunas sensibilidades espirituales en Joás. ¿Sí? Esto es importante que debemos de notar también, porque a menudo como padres de familia, pues todos quisiéramos que nuestros hijos caminaran con el Señor siempre, ¿no es cierto? Quisiéramos que estuvieran completamente dedicados a Él, ¿cierto? Quisiéramos que le sirvieran con fervor, con amor, con dedicación, con convicción, ¿cierto? Pero la verdad es que eso no siempre sucede. Y a menudo hasta algunos de los muchachos que llegan a servir en la iglesia con el tiempo, si no continúan con ese fervor sirviendo y entregando su vida al Señor, se enfrían. Y llega el momento en el que muchos de ellos llegan a servir en la iglesia, hacen su servicio, pero luego se salen y no participan del resto de lo que la iglesia está haciendo. Entonces nada más vienen a cumplir o van a cumplir según sea el caso, pero luego no encuentran nada dentro del resto de las cosas que hacen en la iglesia que los interese. Y puede ser que porque tengan un pastor o un predicador o un maestro medio aburrido como su seguro servilleta, ¿verdad? Pero también puede ser como que ya no tienen oídos para escuchar las cosas que el Señor les está queriendo decir. Creo yo, ¿verdad?, que en la mayoría de los casos es precisamente que ya no tienen oído para escuchar lo que el Señor les está tratando de decir. Todos debemos admitir que cuando llegamos a cierta edad creemos que todos lo sabemos, ¿no es cierto? Ya nadie nos va a decir nada, ya nadie tiene nada que enseñarnos. Y a menudo eso es lo que sucede, pero se mantienen ciertas sensibilidades espirituales en los corazones de estos jóvenes, ¿sí? Y acuérdense lo que dice el proverbio, y no quiero que me malentiendan, no es una promesa, es un proverbio. Cosas muy diferentes. Mucha gente lo toma como promesa, pero no es promesa, es un proverbio nada más, algo que se dice, que es muy cierto el proverbio, pero no es algo que se puede garantizar, que si enseñamos bien al niño su camino, ¿qué pasará? Cuando sea viejo no se apartará de él, ¿verdad? Pero no es una promesa, es un dicho. Tenemos que actuar de acuerdo a ese dicho, de acuerdo a ese proverbio, si queremos tener las posibilidades de que nuestros hijos no se aparten y que se conviertan en más que posibilidades, se conviertan en probabilidades. Todos sabemos la diferencia entre lo posible y lo probable, ¿verdad? Lo posible es que puede pasar. Lo probable es que hay muy buena oportunidad de que pase, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, Joás, vamos a ver que va a mostrar ciertas sensibilidades espirituales que se van a manifestar. Quizás por lo que hizo su padre, quizás porque su padre se volvió al Señor, no se nos dice por qué. Pero ya se nos ha dicho que siguió en los pecados de Jeroboam e hizo pecar al pueblo esos mismos pecados. Luego noten el versículo 12, dice, los demás hechos de Joás y todas sus obras y su denodada lucha contra el rey Amasías de Judá, acerca de lo cual se hablará más en el capítulo 14. De eso no dice ahí en el versículo, lo estoy diciendo yo, dejándoles saber que vamos a hablar acerca de esta lucha entre Joás y el rey Amasías más adelante en el capítulo 14. Entonces de nuevo dice, los demás hechos de Joás y todas sus obras y su denodada lucha contra el rey Amasías de Judá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y ya les mencioné segunda de Crónicas 25, pero también lo vamos a ver en el capítulo 14 de segundo libro de Reyes. Versículo 13, cuando Jonás se reunió con sus antepasados, de nuevo esto quiere decir que murió, fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Jeroboam lo sucedió en el trono. Ahora, pareciera ser aquí que aquí terminó la historia de Joás, pero no termina aquí, porque en los próximos versículos vamos a ver más acerca de Joás y se va a manifestar esa sensibilidad de las cuales le estaba hablando hace rato. Entonces, vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 14, y si su Biblia es una Biblia de estudio, la mía lo es, tiene un título ahí que dice Profecía final y muerte de Eliseo. Profecía final y muerte de Eliseo. Lo que quiere decir que esto es lo último que vamos a ver de parte de Eliseo al servicio de Dios mientras está vivo.
Noten que dije mientras está vivo, porque vamos a ver que aún después de muerto, Dios lo pudo usar poderosamente. Eso es asombroso para mí, ¿ok? Pero vamos a verlo más adelante. Versículo 14 dice, Eliseo cayó enfermo y de esa enfermedad murió. El rey Joás, noten, fue a visitarlo. Y luego noten, aquí está esa sensibilidad de la que les estaba hablando. Y con lágrimas en los ojos dijo, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Se fijan en la respuesta, se fijan en el sentir de Joás, ¿sí? Aun cuando estaba apartado de Dios, aun cuando no estaba siguiendo las leyes de Dios, y aun cuando estaba incitando, por así decirlo, directa o indirectamente al pueblo a pecar contra Dios, yendo a adorar a estos becerros en lugar de dejarlos ir a Jerusalén. De todas maneras, cuando Eliseo muere, llora por él. Se siente mal. Le duele el hecho de que Eliseo se haya muerto. Y hasta le dice, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería, y sus carros de combate. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que notar aquí. Estamos forzados a ver aquí y a explorar. Y lo primero que debemos notar aquí, bueno, no quiero decirlo yo. ¿Alguien sabe qué es lo primero que podemos notar aquí? ¿Mande? Eliseo dijo. No dice ahí que Eliseo haya dicho nada. Nada más dice que murió. Nada les brinca hacia que pasó aquí. Es lo obvio. Que Eliseo, ¿qué le pasó? Murió. Se murió. Sí, entonces lo que tenemos que ver aquí, lo que tenemos que notar, estamos forzados a notar aquí, es que los hombres de gran fe, y mujeres también, los hombres hacedores de milagros, los hombres que inclusive resucitaron muertos en el Antiguo Testamento, ¿qué les pasó? Se murieron. Algunos naturalmente, otros fueron asesinados, otros, como Elías, el Señor se lo llevó, otros, como Eliseo, se enfermó y murió. Este gran hombre de Dios se enfermó como otros a quienes él había sanado como un canal del poder y la bendición de Dios. Por favor, pónganse a pensar, piensen en eso. Este es Eliseo, el que tomó el lugar de Elías, el profeta de Dios, que habló con tanto valor a los reyes de Israel, ¿sí? Que regañó a los reyes de Israel, que se mostró poderoso en el nombre de Dios, que Dios usó, y este hombre se enfermó y murió. David Guzik, en su comentario de Segunda de Reyes, dice esto: aunque Dios usó a Eliseo en muchas ocasiones para sanar a otros, Dios designó a esta enfermedad para ser el medio por el cual se llevara a Eliseo de este mundo. Dios no tiene una sola manera en la que hace esto. Es un error creer que todos los hombres, mujeres consagrados mueren mientras duermen sin un indicio de enfermedad previa. Todos quisiéramos eso, ¿no es cierto? Un día acostarnos a dormir, decirle buenas noches a nuestros seres queridos, ¿verdad? Cerrar los ojos y ya no volverlos a abrir aquí en la tierra, abrirlos en la presencia de Dios. Qué manera tan hermosa de morir, qué manera tan hermosa de pasar de esta vida a la vida eterna. Aunque sería mucho mejor ser arrebatados como Elías, ¿no es cierto? Sería mucho mejor, digo, todo, estoy seguro que todos se emocionan cuando, sí, Señor, que eso me pase a mí, por favor. Y lo está deseando, pero entre más pasa el tiempo y más viejo se está haciendo, más está viendo que quizás eso no vaya a suceder. Ok, entonces llévame en mi sueño, cuando me quede, un día que me quede dormido y ya no despierte. Y luego nos enfermamos y nos empiezan a doler los riñones y nos empieza a doler la rodilla cada vez que va a llover y empezamos a sentir dolores de pecho y el doctor nos manda a sacar sangre, ¿verdad? Y aunque necesitan cualquier gota de sangre, nos sacan 3, 4 de esas, ¿cómo se les llama esas cosas?
De esas cosas, lo saca, ¿verdad? Y a mí odio las agujas y me acaba de hablar el doctor que vaya para que me saquen sangre porque quiere ver cómo están mis riñones, porque tengo desde el 19 que no voy con el doctor, porque para mí mi esposa era la que me arriaba cuando necesitaba ir con el doctor, sacaba el chicote y ándale, vámonos, ya le hice la cita, pues desde que ella se fue con el Señor no he ido con el doctor yo tampoco. Y yo ando bien, estoy bien. No me duele nada. Pero hay que ver los análisis. Y esa es otra, que va uno por los análisis y luego no saben ni qué le van a decir, ¿verdad? Es como ir con el mecánico porque el carro no prende, ¿verdad? Los van y le conectan cables y todo. No, pues le falta esto y le falta aquello y esto ya está muy viejo y la batería y el generador y el arrancador y dentro de poco vas a necesitar quién sabe qué. Y así pasa, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo no quiero ir con el doctor. Así es que oren por mí para que día de esta semana me arme de valor y vaya. Es más, una hermana ya ofreció llevarme, ¿verdad? Pero primero me va a tener que subir al carro para poder llevarme, porque por mi propia voluntad no creo que me vaya a subir. Va a tener que ponerme un cheesecake enfrente, ¿verdad? Así, véngase. En cuanto le hagan los exámenes le doy el cheesecake, ¿verdad? No sé, no sé. Pero ese es un error creer que todos los hombres o mujeres consagrados mueren mientras duermen sin un indicio de enfermedad previa. Lo que quiere decir es que muchos de nosotros nos vamos a enfermar, no sabemos de qué, la edad, nos van a empezar a fallar algunos órganos quizás, la edad, ¿verdad? Se nos va a caer el pelo quizás, la edad, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos pueden pasar y aunque quisiéramos estar saludables hasta el último momento, muchos de nosotros no vamos a estar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no es engañadora, la palabra de Dios no nos pinta un escenario de color de rosa a todos. Y podemos ver aquí a este gran hombre de Dios que se enferma y muere de esa enfermedad. ¿Sí? Y vemos a través de las Escrituras este tipo de situación. Vemos a través de las Escrituras que esto sucede. Y no les voy a decir, así es que prepárense para asustarlos, pero debemos de prepararnos. Debemos de ponernos en las manos de Dios, encomendarnos en las manos de Dios y decir, Señor, yo no sé qué tengas en mente para mí, yo no sé cómo va a ser mi extracción de esta tierra para llevarme a tu morada celestial, no lo sé, pero Señor, cualquiera que ésta sea, prepárame, para que no me extrañe, para no pensar que porque no sucedió como yo esperaba que sucediera, quiere decir entonces que tú no me amas, o que no eres poderoso, o que, ¿saben qué? Dios es poderoso para sanar a todo mundo y mantenernos vivos por toda la eternidad sin tener que pasar por la muerte. Pero pónganse a pensar, si el Señor nos diera vida eterna en este cuerpo que constantemente se está descomponiendo y que va de mal en peor, en peor, en peor. Porque no me digan que su salud no ha empeorado conforme va avanzando el tiempo. ¿Ok? No me digan que no han tenido, que ya no tienen achaques y que no les duele esto y que no me digan que no, porque yo sé que sí es cierto. Imagínense un cuerpo que se está deteriorando día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, y que sigamos viviendo. A veces veo a los viejitos de 90, veo a mi mamá de 90 y tantos años y la veo como batalla para subirse. Y no le pido a Dios, Señor, ya llévatela mejor. Claro que no. Pero yo le pido a Dios, al Señor, que no llegue yo a ese. Yo sí le pido a Dios, yo no sé a ustedes, pero yo sí le pido a Dios que no llegue a ese punto, Señor. ¿Sabes qué? Que no llegue a ese punto. Sí, no sé cómo, pero que no llegue a ese punto en el que ya no puedo hacer nada por mí mismo. Pero de nuevo, esto sucede en las Escrituras muchísimas veces. Y saben que lo vemos que sucede en el Nuevo Testamento también. Después de la venida de Cristo lo vemos pasar. Vemos que sucede. De nuevo, no tenemos las pantallas, es que prepárense. Okay. Primera cita para buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y les voy a dar unos segundos para encontrar esa porción de la Escritura en Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 25 al 27. Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 27. Pablo les está escribiendo a los filipenses y les está diciendo algo acerca de un hombre
que lo estaba acompañando en sus viajes de evangelización, que se llamaba Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25 dice, pero consideré necesario, les está diciendo a los filipenses, enviarles a Epafrodito, noten, mi hermano y colaborador y compañero de lucha. Digo, ¿se fijan lo que este hombre estaba haciendo? Pablo lo reconoce como su hermano en Cristo, Pablo lo reconoce como colaborador de él en la obra que está llevando a cabo, Pablo lo reconoce como compañero de lucha. Y luego noten, y además de todo eso, ¿sí? Mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades, porque los filipenses habían enviado a Epafrodito a llevarle a Pablo para sus necesidades, le mandaron una ofrenda con Epafrodito. Versículo 26, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de ¿qué? De su enfermedad. Noten el versículo 27, a decir verdad, si estuvo enfermo y a punto de ¿qué? De morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. En otras palabras, al Señor salvar a Epafrodito, tuvo misericordia de mí también, porque no dejó que cayera tristeza sobre tristeza. ¿Sí? Pero noten Epafrodito, noten lo que andaba haciendo de nuevo. Hermano de Pablo, colaborador de Pablo, compañero, era el mensajero que los filipenses habían mandado a Pablo con su ofrenda para suplir lo que necesitara, y se enfermó y estuvo a punto de morir. ¿Okay? Podemos estar en el mero servicio al Señor, podemos estar en el mero centro de la obra, podemos estar en el mero centro de la batalla, estamos predicándole el evangelio a muchísima gente, Dios nos está usando poderosamente inclusive para sanar a otros. Pablo sanó a gente, ¿sí? Inclusive para sanar a otros, pero a nosotros nos deja que nos enfermemos, y por medio de esa enfermedad, vámonos, nos lleva. ¿Sí? A Timoteo, noten lo que les escribe, segunda cita que van a tener que buscar, segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Noten. Segunda de Timoteo 4, 19 y 20. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Cuando habla de la casa, habla de la familia de Onesíforo, ¿verdad? No va a saludar a la casa, está saludando a la familia. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo, qué bárbaro. Si se andan buscando nombre para el próximo niño de su familia, hay algunos que pueden escoger. Y a Trófimo lo dejé en Mileto. ¿Por qué lo dejó en Mileto? Porque estaba enfermo. Estaba enfermo. Entonces, Trófimo estaba enfermo, lo dejó en Mileto enfermo. ¿Sí? A Epafrodito casi se le moría también. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que Pablo era un hombre de fe? ¿Ustedes creen que Dios escuchaba a Pablo? ¿Ustedes creen que Dios podría usar su poder a través de Pablo para sanar a estos hermanos? Entonces no me explico por qué Pablo no pudo haber hecho una oración de fe para que estos hermanos fueran sanados. Porque no era la voluntad de Dios. Sin embargo, hay quienes nos dicen que si tenemos fe y si hacemos la oración de fe y si nuestra fe es lo suficientemente grande, y no hay razón para enfermarnos, no hay razón para que estemos enfermos, no hay razón para que padezcamos ni enfermedad, ni tristeza, ni mala salud mental, ni pobreza, ni necesidad. Si tenemos suficiente fe, y lo que nos hacen pensar o sentir es que nuestra fe no es lo suficiente para poder causar que Dios muestre su poder a favor nuestro. ¿Y eso es el Dios al que servimos nosotros? No ese es el Dios. El Dios está preparado para mostrar su poder a nuestro favor, pero lo va a usar no como nosotros queramos. Nosotros no vamos a doblar el brazo a Dios, ni vamos a obligarlo a que haga nada que Él no quiere hacer. Él es Dios, ¿qué? Soberano, Él es Dios soberano. Ahora, de nuevo, Pablo, poderoso en Cristo. Pablo, sanador de enfermos. Pablo echaba fuera demonios. Pablo era qué bárbaro. Yo cuando esté grande quiero ser como Pablo.
Ok. ¿Usted también, hermano? Ok. Pero Pablo también se enfermó. Pablo también se enfermó. Por ejemplo, tenemos en Gálatas, busquen en su Biblia ahí, Gálatas capítulo 4, los versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Noten lo que Pablo les dice a los Gálatas. Bien saben ustedes que debido a qué, a una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. En otras palabras, por una enfermedad que tuve que detenerme ahí con ustedes para poder ser tratado, para ir con el doctor, ¿sí? Para que me dieran medicinas, por una enfermedad que tuve. Esa fue la razón por la que fui y les anuncié el evangelio. Sí, entonces a veces las enfermedades son cosas que Dios usa para llevarnos a hacer ciertas cosas que nosotros por nosotros mismos nos rehusamos a hacer, no queremos hacer o no tenemos la visión para hacer. ¿Sí? Porque a veces no tenemos la visión para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? A veces hasta nos preguntamos, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿En dónde quieres que te sirva? No tenemos la visión y a veces el Señor usa situaciones, incluyendo a las enfermedades, para llevarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero no nos podría decir nada más. Lo más probable es que nos haya estado diciendo ya desde hace tiempo y nosotros, pero Dios no querrá que yo haga esto, ¿verdad? Dios sabe que yo no tengo ese talento, Dios sabe que yo no tengo esa habilidad, Dios sabe que tengo esta obligación y aquel compromiso y este otro. Así es que Dios no me pediría que hiciera esto en este momento. Enférmate pues. Y voy a usar esta enfermedad para llevarte a hacer lo que yo quiero que hagas. Quizás Dios le ha estado llamando a ir a orar por enfermos en los hospitales y usted no ha querido ir. Pero ¿qué voy a ir a hacer yo? ¿Cómo le voy a hacer yo? Yo no sé orar, ¿para qué voy? Ok, enférmate, te voy a poner en un cuarto de hospital en donde no puedas hacer nada más que hablar con la persona que tienes a un lado. Y ya cuando lo enfades a ella, entonces te sales de tu cuarto y te vas en silla de ruedas o caminando a los otros cuartos que están ahí a tu alrededor y les predicas el evangelio también. ¿Y cuántas personas, aun cuando eso les sucede, no lo hacen? Okay, entonces a veces Dios usa esas circunstancias que para nosotros nos parecieran tan adversas, que a nosotros se nos hace injusto que Dios nos haga padecer con tal de que llevemos a cabo su voluntad. En el versículo 14, noten de Gálatas 4, dice, y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No tener una prueba que tenía en el cuerpo. Ahí está Pablo diciendo que la prueba que Dios le había mandado precisamente era algo que estaba sufriendo en su cuerpo. No podemos alegorizar, no podemos de alguna manera decir que esto era una manera de las escrituras, no es una manera de las escrituras de presentar una ilustración o algo. No, su cuerpo estaba fallando, su cuerpo estaba doliendo, su cuerpo tenía problemas. ¿Sí? Y Dios usó ese dolor para llevarlo a Galacia a predicar el evangelio. ¿Tiene dolores en su cuerpo? El Señor lo quiere, el Señor le está llamando a que vaya con el doctor y le haga un examen. Yo no sé, pero yo creo que a mí eso es lo que está haciendo el Señor. Me está diciendo, vas a tener que ir a sacarte sangre. Habla del evangelio al que te va a picar el brazo. Pero ¿y si me duele? No le hace, perdónalo y habla del evangelio. Odio las agujas, si no odiara las agujas yo creo que yo me hubiera hecho tecato, pero no me hice porque odio las agujas. Sí, me acuerdo cuando llevaba a mi esposa que le pusieran la quimio, siempre me corría, me decía, ve, tómate un café, porque cuando yo miraba que algún enfermero o enfermera le picaba la vena y ella como que quería agarrarlo a cachetadas, me dolía a mí. Y antes de que llegara el enfermero me decía, ve, tómate un café allá en el restaurante del hospital y luego vienes. Odio las agujas. ¿Ok? Pero a menudo lo que hace Dios es que usa todas esas cosas que a nosotros no nos caen tan bien, como las enfermedades, como las agujas, para llevarnos a cumplir su propósito de llevar el evangelio a toda criatura. Y noten que los Gálatas no lo despreciaron.
¿Sí? Los Gálatas no dijeron, uy, este Pablo, qué bárbaro, pues no que un apóstol de Jesucristo, pues no que tanta fe, pues no que tanto esto, no que tanto aquello, ya está todo enfermo. No ha de ser tan grande su fe. Y sin embargo hay gente que eso mismo es lo que nos dice, ¿no es cierto? Hay mucha gente que eso es lo que predica, si no está sano, si no está rico, si no tiene, Dios no lo creó para ser pobre. Entonces, ¿por qué soy pobre? Dios no lo creó para estar enfermo. Entonces, ¿por qué estoy enfermo? ¿Sí? Y eso me amuina a mí, como dicen en las películas mexicanas, me enoja a mí, porque saben que son falsos maestros que predican falsedades con tal de hacer que la gente crea que hay un saludo secreto, o palabras secretas o palabras mágicas que puede usar uno con Dios para hacer lo que haga lo que nosotros queremos. Y eso es un grave error. A los Corintios Pablo les escribe, búsquenlo ahí en sus Biblias, Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Y estoy seguro que algunos ya saben de lo que vamos a hablar aquí, pero de nuevo, Segunda de Corintios capítulo 12, vamos a comenzar a leer en el versículo 7. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Pablo está hablando aquí de lo que pudiera haber sido la enfermedad de la que les está hablando a los Gálatas. Segunda de Corintios capítulo 12, comenzando con el versículo 7, dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, porque Pablo había tenido grandes revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Noten, Dios permitió, escucharon bien, Dios permitió que este aguijón, que este mensajero de Satanás se le clavara en el cuerpo a Pablo para que no se enalteciera por las revelaciones tan grandes que había recibido de Dios. Porque Dios conocía a Pablo. Pablo era bien orgulloso, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprochable, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era lo que él pensaba de él antes de venir a Cristo, ¿verdad? Pero quizás Dios, conociéndolos, sabía que Pablo tendría la tendencia de que su autoestima estuviera siempre. Y aquí Dios se encarga de bajarle, ¿se dan cuenta de eso? Dios se encarga de bajarle la autoestima. Si yo le dijera a Pablo lo que estaba haciendo, ya, pues para que no te creas tanto, Pablito, mira, ahí te va. Para que no te ames tanto como te amas, ahí te va. Para que no creas, para que no tengas esa autoestima tan alta. ¿Y qué nos dice el mundo? Que nuestra autoestima debe ¿qué? Y hay seminarios, y hay retiros, y hay libros, y hay psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Que nos dicen que el problema es que nuestra autoestima está. A veces el Señor baja nuestra autoestima. A veces el problema no es que no tengamos suficiente autoestima, es que nos estimamos demasiado. Por eso la palabra de Dios dice que debemos amar a otros como nos amamos nosotros mismos. Implica que ya sabemos amarnos nosotros mismos. ¿Ok? Implica que ya sabemos amarnos nosotros mismos. No como dicen algunos ahí, no es que si no aprendes a amarte tú primero, ¿cómo vas a amar a otros? Ya sabes amarte. No te dejas morir de hambre, ¿verdad? ¿Verdad? Constantemente te estás alimentando. Antes de salir de la casa no sales así como te levantaste. Te levantas y vámonos al trabajo. No, vas al espejo, te miras, te peinas, te lavas la boca, te quitas las lagañas, te das un... ¿verdad? Tu manita de gato. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos interesa lo que la otra gente piensa de nosotros, ¿verdad? Ahorita míralos a todos bien guapos, bien cambiaditos, bien peinaditos y todo. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la iglesia, me van a ver las hermanas, ¿verdad? Van a estar ahí las hermanas. Quisiera, bueno, las actividades para mujeres, alguna vez han estado, a veces que me ha tocado ir, qué bárbaro. ¿Cómo llegan? De pipa y guante, ¿no es cierto?
¿verdad? Llegan en el carro, el marido se baja, les abre la puerta, les saluda, les cierra la puerta. ¿No hacen eso? ¿No hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos queremos. No queremos que se nos critique, no queremos que nos vean mal, no queremos que nos vean como que no nos cuidamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a Pablo aquí el Señor le permitió que este aguijón, este mensajero de Satanás se le clavara para que lo abofeteara y no dejara que se enalteciera, porque Pablo hizo cosas, miró cosas que ningún ser humano ha hecho y vio. Sí, y eso a cualquiera le puede llenar de orgullo, ¿sí? Versículo 8 de 2 de Corintios 12 dice: 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Noten que no dijo en tu debilidad, como si fuera un privilegio de Pablo nada más, dice en la debilidad. Por eso dice Pablo: con mucho gusto habré de jactarme ¿en qué? En mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. ¿Ok? Prefiero jactarme. Este es Pablo, ¿ok? Uno de los hombres más poderosos, si no es que el más poderoso del Nuevo Testamento. Prefiere jactarse de sus debilidades, porque sabe que cuando reconoce sus debilidades, entonces el poder de Cristo está en él. Se necesita un hombre, una persona, una mujer muy especial para decir eso. ¿Ok? Porque ninguno de nosotros nos jactamos de nuestras debilidades. Es más, he oído muchas veces que a alguien se le dice: ¿cómo está, hermana? ¿Cómo está, hermano? Pues físicamente, financieramente, lo que sea, ando por los suelos, pero espiritualmente. Ahora, hay una diferencia entre estar espiritualmente sanos y espiritualmente fuertes. ¿Ok? Porque podemos estar espiritualmente sanos, pero no necesariamente espiritualmente fuertes. ¿Sí? Porque las luchas de este mundo, las pruebas por las que pasamos por este mundo menguan nuestras fuerzas. De ahí que necesitamos constantemente estar yendo a la fuente de poder, que es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero si yo reconozco que soy débil y no empiezo a hacer cosas por mí mismo, sino que acepto lo que el Señor está poniendo sobre mi vida en este momento y lo enfrento con mi debilidad, Él perfecciona su poder en mí. ¿Sí? Entonces, Eliseo era un hombre bastante poderoso en Dios. Amén. Yo creo que nadie podemos negar eso, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó? Enfermó y se murió. Enfermó y se murió. ¿Sí? Ahora, aquí vemos también en este pasaje el respeto que Joás tenía por Eliseo. ¿Sí? Aunque Eliseo hubiera estado en contra de lo que Joás hacía o no hacía en cuanto a los pecados de Jeroboam, de todas formas sintió la muerte de Eliseo. Sintió la muerte de Eliseo. Se sintió mal por ello. Lo extrañó. ¿Sí? Reconoció lo que Eliseo significaba para el pueblo de Israel. ¿Sí? Y saben que podemos nosotros vivir de tal forma que cuando el Señor nos llama a su presencia, aún la gente malvada que conocimos aquí en la tierra, ¿sí? Hable bien de nosotros y nos extrañe. ¿Sabían eso? Charles Spurgeon dijo esto: queridos amigos, busquemos vivir de tal forma que incluso los hombres impíos nos extrañen cuando nos hayamos ido. Busquemos vivir de tal forma que incluso los hombres impíos nos extrañen cuando nos hayamos ido. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, se imaginan que el Señor nos llama a su presencia, y aun cuando nos llame a su presencia, de todas maneras, aquellas personas que estuvieron en contra de nosotros, que nos criticaron, que hablaron mal de nosotros, etcétera, etcétera, nos extrañan por las buenas obras que hacíamos, porque lo bueno que fuimos con ellos, porque cuando necesitaron a alguien que orara por ellos, ahí estuvimos nosotros para orar por ellos. Porque cuando necesitaron a alguien que los ungiera con aceite en medio de su enfermedad, ahí estuvimos nosotros para ungirlos. Porque cuando cayeron en su pecado y
tropezaron y cayeron en su pecado, ahí estábamos nosotros para llevarlos a los pies de Cristo, a que buscaran el arrepentimiento delante de Él y el perdón de Él. Sí. Yo quiero, digo, yo no tengo el poder de Eliseo, ni de Elías, ni nada de eso, pero yo quiero que los hombres malvados a los que conozco me extrañen cuando me haya ido de esta tierra. ¿Sí? Porque entonces quiere decir que hice lo que tenía que haber hecho. Hice lo que tenía que haber hecho. Algo digno de notarse aquí también es que las palabras que pronunció Joás son las mismas palabras que Eliseo pronunció cuando Elías fue llevado por Dios, ¿se acuerdan? En segundo libro de Reyes, capítulo 2, los versículos 11 y 12, unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia, unos cuantos scrolls hacia abajo en su dispositivo. Segunda de Reyes, capítulo 2, los versículos 11 y 12. Noten que dice ahí, mientras ellos seguían hablando y caminando, está hablando aquí de Elías y Eliseo, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Versículo 12. Al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo, Eliseo a Elías. Y entonces se rasgó la ropa en dos en símbolo de dolor. Entonces lo mismo que Joás, al revés, lo mismo que Eliseo dijo cuando Elías fue llevado al cielo, fue lo mismo que Joás dice ahora que Eliseo muere. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué nos dice eso? Que Joás tenía algo de conocimiento de lo que había pasado con Elías. ¿Sí? Que Eliseo se la pasó siempre hablándole a Israel, sus reyes, etcétera, acerca de Dios y las grandes obras de Dios. Sí, estas palabras, como cuando Eliseo las dijo acerca de Elías, muestran que ellos eran percibidos como las verdaderas fuerzas y protección del pueblo de Dios. ¿Por qué? Tenían poderes en sí mismos, eran grandes guerreros. Elías y Eliseo nunca levantaron una espada, nunca montaron a caballo, nunca fueron a pelear contra nadie, nunca agarraron un arco y una flecha en forma ofensiva para pelear contra algún enemigo de Israel. ¿Pero por qué? ¿Por qué los miraban con las fuerzas y la protección del pueblo de Dios? Por su devoción a Dios. Y porque vivieron para predicar la palabra de Dios al rey y a todo el pueblo, y porque oraban en intercesión ante Dios por el pueblo de Israel. ¿Sí? Se dedicaron a Dios, dedicaron todo su tiempo, dedicaron toda su vida, dedicaron todo lo que tenían para servir en servicio a Dios. Predicaron la palabra, ellos sí que predicaron la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y fueron perseguidos y fueron correteados, y se acuerdan de la historia de Jezabel y Ahab, cómo persiguió a Elías para matarlo, y Elías corre y se va y se mete en una cueva y está todo deprimido ahí, todo, es que soy el único. ¿Se acuerdan? Eliseo también. Eliseo era ese profeta que decían, este nunca dice nada bueno. Nunca me da nada, no me da ánimo. Lo único que se la pasa es diciéndome, hablándome de todo lo malo que hago. Es como la gente que predica la palabra en nuestros días, ¿verdad? Y la gente no quiere escucharlo porque les recuerda su pecado y les recuerda su condición, ¿verdad? Quieren ir con alguien que les diga, no te preocupes, tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. De alguna manera Dios nos va a llevar a todos al cielo, y allá nos vamos a reunir alrededor de la fogata y todos vamos a cantar Kumbaya. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Ok, tú no te preocupes mientras seas sincero. Sí. El camino al infierno va a estar lleno de personas que fueron sinceras, pero que nunca le creyeron a Dios, porque si le hubieran creído a Dios, se hubieran caminado en dirección opuesta a su pecado. Eso no los iba a salvar, ¿sí? Eso iba a ser muestra
de que eran salvos. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí podemos ver la razón por la que como cristianos debemos también nosotros estar constantemente que dando toda nuestra devoción a Dios, dedicando nuestra vida y todo lo que somos y tenemos a Dios. Hablábamos el martes, el domingo, acerca de dar al César lo que es del César, ¿verdad? ¿Qué era del César? El denario, ¿verdad? ¿Qué era de Dios? Todo lo demás, ¿verdad? Y de eso es de lo que se trata. Sí, así como Elías y Eliseo, tenemos que estar, de nuevo, en completa devoción y dedicación de nuestra vida a Dios, sirviéndole a Él, entregándole a Él todo lo que somos y también todo lo que tenemos, porque no hay nada que tengamos que no haya venido de su mano a la nuestra, aunque creamos que es por nuestro esfuerzo. Si Dios no nos hubiera dado el talento, si Dios no nos hubiera dado la habilidad, si Dios no nos hubiera abierto las puertas, si Dios no nos hubiera dado todo lo que tenemos, por medio de lo cual nos ganamos la vida, no tendríamos nada de lo que tenemos, ¿cierto o no? Sí. Debemos de entonces de predicar la palabra, como Pablo le dice a Timoteo, a tiempo y... Ok, noten, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Hay un tiempo en el cual no debamos estar predicando la palabra? No, todo el tiempo. Sí, y ahorita tan fácil que es, se los he dicho muchas veces, con las redes sociales. Entre todo lo que publicamos, deberíamos de publicar nuestro testimonio, deberíamos de publicar lo que la palabra de Dios habla, lo que nos está llamando a hacer la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego algo muy importante, si no es que lo más importante, es la oración. La oración, que es lo que más descuidamos. ¿Sí? Y no me digan que no, porque es lo que más descuidamos. Nos podemos levantar y decir, al rato oro, nada más un gracias Señor y al rato oro en serio. Y al rato nos empezamos a ocupar y empiezan los quehaceres de la casa, empieza el trabajo, nos vamos a la oficina, empezamos a recibir llamadas, nos metemos en Face y hay una vez que nos metemos en Face y no tenemos cuidado, qué difícil es salirse, ¿no es cierto? Entonces tenemos que orar. Una cosa que estábamos haciendo aquí antes de irnos de este lugar era que 10 minutos antes del servicio nos reuníamos en el salón 110 para orar, ¿se acuerdan? Comenzando el año allá en Wolf Canyon, en donde estemos, vamos a pedirle a nuestro grupo de alabanza que termine de ensayar a las 9:30, de 9:30 a 9:45. Y los 15 a 20 minutos antes de que el servicio empiece, vamos a reunirnos para orar. Todos los que quieran y tengan tiempo de llegar temprano, nos vamos a reunir para orar. Para orar por todo. Para orar por todo y por todos. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí que la razón por la que como cristianos debemos estar siempre dando nuestra devoción, dedicando nuestra vida a Dios, pero más que todo debemos estar orando a Dios, intercediendo a Dios por nuestro país, por sus gobernantes, por nuestra iglesia y también los unos por los otros. Santiago usó a Elías como ejemplo de esto, ¿no es cierto? En Santiago capítulo 5, los versículos 17 y 18. Todos conocen este pasaje, estoy seguro, lo pueden citar de memoria, Santiago 5, pero no lo van a poder hacer ahorita porque estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Pero Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 dicen lo siguiente: Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. En otras palabras, era igual que nosotros. Igualito que nosotros, pero ¿qué hizo? Pero oró con fervor para que no lloviera y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Versículo 18, después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Noten, oró para que no cayera lluvia. ¿Por qué no iba a caer lluvia? Para que el pueblo se diera cuenta del estado en el que se encontraba, ¿verdad? En el estado espiritual en el que se encontraba. Entonces dejó de llover para todos, buenos y malos. Pero cuando Elías volvió a orar, ¿qué sucedió? Llovió. ¿Para quiénes? Para todos, buenos y malos. ¿Sí? Vean por favor ahí la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Para con los malos también, porque a veces nosotros queremos darle a los malos con todas nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Queremos...
Y hasta usamos los salmos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Rómpele los dientes. Es cierto, los salmos así dicen, ¿no? ¿Qué? Así dice, sí. ¿Ah? Pero si el Señor es misericordioso con ellos, nosotros también debemos serlo. En Primera de Timoteo capítulo 2, los versículos 1 al 4, noten ahí, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4. Pablo les está diciendo a Timoteo lo que él como pastor debe de buscar hacer en la iglesia en la que está pastoreando. Y le está diciendo, le está dando instrucciones de lo que quiere que haga. Noten, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4. Ante todo, ¿qué quiere decir ante todo? Antes que cualquier otra cosa pase, antes de que pienses en hacer cualquier cosa, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, versículo 2, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién quiere hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Ese debería ser prioridad número 1. ¿Sí? Y por eso lo vamos a hacer prioridad número 1 en la iglesia cuando volvamos el año que entra, si es que volvemos el año que entra, porque muy bien el Señor puede venir por nosotros antes que eso. Pero si el Señor nos da licencia y nos deja volver el año que entra, esto es lo que vamos a hacer. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Los hombres malos, los malos gobernantes, los reyes que abusan de su autoridad, que gastan los impuestos en cosas que no estamos de acuerdo, por todos debemos orar. ¿Por qué? ¿Para que Dios los quite a patadas del poder? No, para que se salven, para que conozcan la verdad y sean salvos. Ahora, si no quieren, entonces pues Dios va a lidiar con ellos. Ahora brínquense al versículo 8 de Primera de Timoteo capítulo 2. Por tanto, quiero que ¿quiénes? Que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. Cuando habla aquí de los hombres, no está hablando del hombre de la humanidad, está hablando de los hombres. ¿Ok? Está hablando del sexo masculino. ¿Sí? ¿A quién puso encargado en el huerto del Edén? Adán. ¿Ok? Si los hombres... ¿Quiénes creen que son los que más asisten a los servicios de oración? Las mujeres. Y a menudo hasta con todos sus niños. Y ahí andan queriendo orar y batallando con los chamacos, porque los chamacos andan gateando y correteando y haciendo. ¿Y los hombres? Yo no lo dije, lo dijeron ustedes. Y luego si llegan a ir, es tiempo de oración, ¿y qué hacen? Ni un sollozo sale, ¿verdad? Silencitos todos. Silencitos, bonitos, así calladitos, ¿verdad? Como los que hiciera su esposa en la casa. Yo sé que me voy a meter en problemas. Okay. Entonces, por tanto, de nuevo, 1 Timoteo 2:8, por tanto quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. Sí, yo creo que el Señor sabía que los hombres íbamos a tener problemas de ira y contienda, ¿verdad? ¿Verdad? Y que no íbamos a querer lidiar con ello, ¿verdad? ¿A qué hombre no le ha dicho a su esposa en algún momento, tú tienes problemas con tu ira, tú tienes, pues, qué bárbaro? ¿Cuántos hemos escuchado a nuestra esposa decir, estás loca tú, mujer, yo me puedo controlar cuando yo quiera? Ya te dije que yo tengo dominio propio. En Efesios capítulo 6 y el versículo 8, Pablo les escribe a los efesios y les dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar orando los unos por los otros también. Es importante que estemos orando los unos por los otros. A los colosenses, Pablo les escribe en Colosenses capítulo 4, los versículos 2 al 4, dedíquense a la oración
y sean constantes en sus acciones de gracias. Oren también por nosotros, y yo les diría aquí, oren por nosotros como iglesia también. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Oren para que como iglesia estemos haciendo esto, porque esa es nuestra misión mientras estamos aquí en la tierra. No solamente la del pastor, sino la de todos los que nos consideramos parte de la iglesia. Y luego nos habla acerca del impacto también tan grande que Elías tuvo sobre Eliseo, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que Eliseo le pidió a Elías cuando el Señor se lo iba a llevar? Segunda de Reyes capítulo 2 y el versículo 9 dice que al llegar al otro lado del Jordán, en donde Elías iba a ser arrebatado, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Ahora, hemos visto todos los milagros que hizo Eliseo. ¿Ustedes creen que recibió lo que pidió? Claro que sí. ¿Por qué creen que recibió lo que pidió? Ok, otra vez. ¿Por qué? Ok, sabía que lo iba a necesitar y luego creyó que el Señor se lo podía dar y luego era la voluntad de Dios, pero hay algo muy importante ahí. Lo usó para el bien de los demás. Lo usó para el bien de los demás. Y creo que eso es lo que a veces nos falta. Oramos y oramos, pedimos a Dios, pero todo es para quién. Para mí, para mi familia, para mi abuelita, para los que me están viendo, etcétera, 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 ¿verdad? Pero debemos de pedir por los demás. Nuestro servicio debe ser para los demás. Nuestro amor por Cristo debe manifestarse en nuestro servicio para los demás. Y conforme más hagamos eso, más nos va a dar el Señor para poder hacer lo que nos está llamando a hacer. Muchos hemos pedido doble porción del Espíritu. No me digan que no es cierto. Señor, dame doble porción de tu Espíritu, porque hoy la voy a necesitar. Porque tengo esta prueba, tengo esta cita, tengo este trabajo. Todo se trata de quién. ¿Qué tal? Dame una doble porción de tu Espíritu para servir a los demás. Sí, para servir a los demás. Sí, creo que definitivamente entonces hemos visto por las obras que ha hecho Eliseo y las que va a hacer todavía, porque todavía va a seguir haciendo después de muerto, que eso fue precisamente lo que pasó. Y ahora, estando cerca de su partida, Eliseo no deja de permitir que Dios lo use, sino que va a dejar saber a Joás las cosas que están por pasar. Ya está por morirse, está enfermo, está en su cama, y Dios todavía lo está llamando a seguir sirviendo, y le va a decir a Joás todas las cosas que están por pasar. ¿Sí? Conozco a gente que es menor que yo, ya se quiere retirar, ya no quiere seguir trabajando, ya se cansó. ¿Ok? Todo el mundo trabajamos para el día en que nos podamos retirar. Ok, cuando digo todo el mundo estoy generalizando, pero muchos de nosotros sí hemos pensado: y cuando me retire, ya tengo tanto, me van a dar tanto. ¿Verdad? Agárrense, porque el Social Security nos va a sorprender a muchos, ¿ok? O la falta de él. Pero así ya quiero descansar. Eliseo ya estaba por morirse y todavía el Señor le está llamando a que le sirva, y Eliseo sigue sirviéndole. ¿Sí? Y le empieza a decir a Joás todo lo que está por pasar, le deja saber acerca de las guerras que va a tener, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver la semana que entra. Pero aquí también esto me recuerda a Pablo, cuando también se estaba preparando para su partida, le está dando instrucciones a Timoteo. Le está dando instrucciones a su hijo en la fe, Timoteo. Y le dice esto ahí en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 6 al 8. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: yo estoy ya a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, ¿está a punto de ser qué?
Quiere decir que lo iban a matar. No está como que está enfermo y en cualquier momento voy a morir y me voy a ir al... No, voy a ser sacrificado, me van a matar en cualquier momento. Y luego noten lo que le dice, versículo 7 de 2 de Timoteo 4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, noten que todavía no se acaba. ¿Ok? Ya, él está ya terminé todo, ya hice todo lo que tenía, pero todavía no se acaba. Noten, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y luego noten, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Aman su venida? ¿Están anticipando su venida? ¿Están deseando su venida? ¿Están queriendo su venida? ¿Sí? Porque esto es para todos aquellos que están esperando su venida. O que están esperando su ida. ¿Sí? No quiero dejar de mencionar eso. Porque también algunos de nosotros estamos esperando. Si no vas a venir, Señor. No se asusten, no se asusten. Con esto vamos a terminar aquí. Porque todavía tenemos algo que hacer ahí atrás. Pero un misionero inglés se llamaba C de casa, T de tambor, y el apellido era Studd. Era un misionero inglés que sirvió en China con el gran misionero a los chinos Hudson Taylor. Escribió un poema muy largo. Lo iba a traer todo, pero no quise porque iba a estar muy largo. Pero entre cada estrofa del poema tiene algo que decía. Y decía esto, Chuck Smith lo usaba mucho también. Y decía esto, solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo durará. Solo una vida pronto pasará y solo lo que se hace por Cristo durará. Lo que hagamos por Cristo, nosotros podemos habernos ido, Él nos puede haber llevado, etcétera, etcétera. Pero esas obras que hicimos por Cristo van a quedar presentes en las mentes y vidas de nuestros hijos, en las mentes y vidas de nuestros hermanos en Cristo, en las mentes y vidas de muchas personas que ahorita nos desprecian, pero cuando nos vayamos, con una sonrisa en nuestros labios, a pesar de la enfermedad, a pesar de tener que partir de aquí, van a decir, yo quiero lo que él tenía. Yo quiero lo que ella tenía. De nuevo, acuérdense lo que dijo Charles Spurgeon. Queridos amigos, busquemos vivir de tal forma que incluso los hombres impíos nos extrañen cuando nos hayamos ido. Que incluso los hombres impíos nos extrañen cuando nos hayamos ido. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta porción de la Escritura. Gracias por lo que hemos estudiado y aprendido hoy, Señor. Grábalo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos a ser como Elías, como Eliseo. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que no hay nada más valioso que dedicarnos a ti con toda nuestra devoción, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor, a predicar tu palabra tiempo fuera de tiempo, a orar, Señor, constantemente, intercediendo los unos por los otros, intercediendo por nuestra iglesia, intercediendo por nuestros gobiernos y gobernantes, Señor, porque tú quieres que todo el mundo se salve. Así es que, Señor, ayúdanos a tomar este llamado de hoy en serio y a ponerlo por obra en nuestras vidas. Padre Santo, que podamos, como dijo Charles Spurgeon, vivir de tal manera, sí, que los hombres impíos nos extrañen cuando ya nos hayamos ido, si es que nos vamos a ir antes de que vengas por tu iglesia. Si vas a venir por nosotros antes de que tengamos que pasar por esa puerta de la muerte, Señor, ayúdanos a vivir de todas maneras para ti, para que los que se queden atrás por no haber puesto su fe en ti, se acuerden de las palabras que les dijimos acerca de lo que iba a pasar y puedan buscar así ser salvos y salvarse de ese juicio final. Señor, que todo el mundo va a tener que pasar por él. Así es que, Señor, nos encomendamos a ti. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres digno, Señor, y porque te reconocemos como Dios soberano y todopoderoso. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...